La Corte Constitucional y el paradigma neoconstitucional. La Carta Magna del Ecuador de 2008 representó un cambio crucial en la normativa del país, estableciéndose como un modelo de Estado neoconstitucional cuyo objetivo es la búsqueda de la garantía de derechos fundamentales, así como un Estado de justicia social. El presente tiene como finalidad analizar la relación entre la parte orgánica y dogmática de la Constitución de 2008, el papel de la Corte Constitucional y su implementación. La corriente neoconstitucionalista se distingue por colocar a los derechos fundamentales con una visión dinámica y flexible de la Constitución. Esta perspectiva busca dejar a un lado el positivismo jurídico en el cual la norma se interpreta de manera literal, mientras que por su lado el neoconstitucionalismo impulsa a que se respeten los derechos, además de que se considere los aspectos históricos, sociales y culturales en la aplicación de la normativa, garantizando la inclusión y la igualdad material. La Constitución de 2008 se establece en este paradigma, ya que en ella se incluyen derechos que incluso antes no eran reconocidos, como el derecho a la naturaleza, derechos de los colectivos. De manera que lo antes dicho se adecua con el paradigma neoconstitucional mencionado por Shelley en su obra en el año 2017. Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezcan a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. Página 28. Ahora bien, en su materialización de modo eficaz, estos derechos se encuentran con un cúmulo de dificultades, particularmente en su aplicación plena en el ámbito judicial, en el cual la Corte Constitucional ejerce una función protagonista en este proceso. Como antes dicho, se puede evidenciar que la Constitución de 2008 se constituye como un marco normativo novedoso, que añade la parte orgánica como la parte dogmática de forma interrelacionada. Al hablar de la práctica de la parte dogmática, nos encontramos frente a la centralización de derechos y su declaración y garantías. Sus características predominantes incluyen el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, con lo que se puede colegir que esta gama de derechos lo que busca es garantizar la protección de los ciudadanos de manera individual y colectivamente con justicia social y equidad. Sin embargo, la validez de la parte dogmática no se logra con efectividad por la parte orgánica, la misma que instaura instituciones para garantizar la práctica de estos derechos. En este contexto, la parte orgánica de la Constitución contempla la organización del país y decreta la estructura y funcionamiento de la Corte Constitucional, entendiendo a esta como el máximo órgano responsable de la protección de los derechos fundamentales, así como de propiciar la supremacía constitucional. No obstante, como se ha evidenciado en el Ecuador un sinnúmero de ocasiones, en la práctica no existe una independencia por parte de la Corte Constitucional, ya que, como señala Celi en 2017, atribuir a los jueces un papel tan relevante en la gestión de los conflictos constitucionales sin que existan canales formales que resulten idóneos para incidir, desde la participación ciudadana u otras ramas de poder en las decisiones de la Corte Constitucional, es asegurar la politización de la justicia por medios informales. Página 98. Esta politización se ha visto reflejado incluso en la elección de sus miembros, lo que pone en duda la autonomía e imparcialidad de la Corte, limitando su celeridad y firmeza para proteger los derechos fundamentales, los cuales están declarados en la parte dogmática de la norma suprema. Tanto la parte dogmática como orgánica, para que puedan relacionarse en la práctica, se ha convertido en un desafío que impide que se garantice el cumplimiento de lo establecido en relación con los derechos fundamentales, en especial cuando se trata de las instituciones que están a cargo de su protección. En consecuencia, lo establecido en la Constitución de 2008 no ha logrado implementarse de manera integral para todos los ciudadanos, en especial los grupos históricamente marginados, enfrentando desafíos para hacer valer sus derechos. Por ejemplo, en zonas rurales no únicamente la falta de recursos, sino la desigualdad son impedimentos para acceder a una justicia acorde con los parámetros establecidos. De manera que, aunque la Carta Magna de 2008 establece avances significativos, su establecimiento aún actualmente ha sido desigual y afronta impedimentos en el acceso a la justicia. La carencia de recursos, poco o nada capacitación de los operadores de justicia contribuyen a la ineficiencia del desarrollo integral de los derechos fundamentales.
Asimismo, el reconocimiento de derechos humanos en una parte dogmática no garantiza que los organismos responsables de su protección los garanticen, en especial en un país en el cual las decisiones de la Corte Constitucional se ven condicionadas por la política de turno. La Corte Constitucional se enfrenta al dilema de cumplir con la protección de los derechos fundamentales y el enfrentamiento con las presiones políticas que obstaculizan su actuar de manera justa, autónoma y efectiva. Por otra parte, como lo indica Gargarella y Curtis en 2009, si la Constitución fija como meta la protección del derecho a la salud, corresponde a la política ordinaria decidir la manera en que esta meta se traducirá concretamente en instrumentos de política pública como leyes, programas o planes de salud. Los autores en esta obra están evidenciando una vez más que no únicamente la Carta Magna es que por sí sola puede lograr su efectivización, sino que el Estado juega un papel primordial con la creación de organismos que con políticas públicas adecuadas logren sus objetivos planteados. El que se encuentren establecidos los derechos y principios fundamentales no aseguran su cumplimiento, sino la intervención y responsabilidad del Ejecutivo. Por lo cual, se puede concluir que pese a la intención de la búsqueda de efectividad de los derechos y principios fundamentales, estos se ven limitados por varios factores, mismos que ya han sido señalados, como la politización de justicia, desigualdad social, difícil y escaso acceso a la justicia, infraestructura judicial insuficiente, falta de políticas públicas efectivas, entre otras. El nexo entre la parte dogmática y orgánica de la Constitución, continúa siendo un desafío para garantizar que todo el pueblo pueda gozar de los derechos reconocidos de manera justa y equitativa sin ningún tipo de vulneración.